Viernes, 6 de junio de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0472. Tipo, jurisprudencia. Contrato de arrendamiento. Los órganos jurisdiccionales pueden analizar la convencionalidad de sus cláusulas para evaluar si generan la explotación de una persona por parte de otra. Hechos: una persona fue condenada al pago de las rentas vencidas, intereses moratorios y a una pena convencional con motivo de la rescisión de un contrato de arrendamiento. En contra de esa determinación, la parte demandada promovió un juicio de amparo directo en el que planteó la inconvencionalidad de las cláusulas que contenían los intereses moratorios y la pena convencional, pues consideró que representaban usura y explotación. El tribunal colegiado concedió el amparo para que el Tribunal de Apelación analizara si los intereses moratorios eran usurarios. Sin embargo, omitió el análisis de la prohibición de la explotación respecto de la pena convencional pactada. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Es posible analizar las cláusulas de un contrato de arrendamiento para advertir una posible explotación de una persona por otra en términos del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando en la relación jurídica contractual se advierta un exceso o desproporción en las prestaciones y contraprestaciones económicas de cualquier negocio jurídico en el que se vea afectada la dignidad. Justificación. La propiedad privada está protegida a través de la prohibición de la usura y cualquier forma de explotación conforme al artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existen características específicas que marcan una diferencia entre las figuras de explotación y usura. El fenómeno usurero se configura cuando una persona obtiene, en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. En cuanto a la explotación, tratándose de operaciones contractuales, se configura cuando en la relación contractual existe una afectación en la dignidad de la persona abusada. Por esas razones, el contrato de arrendamiento puede analizarse bajo la perspectiva de la prohibición de la explotación, siempre y cuando en la relación jurídica contractual se advierta un exceso o desproporción en las prestaciones y contraprestaciones económicas de cualquier negocio jurídico en el que se vea afectada la dignidad, es decir, que las contraprestaciones no correspondan en valor con la función que desempeñan dentro del negocio jurídico y representen un abuso o exceso. Cuando no se advierta una afectación de esa naturaleza, pero se alegan excesos patrimoniales, tales cláusulas estarán sujetas al control que pueda derivar de las reglas generales del derecho civil que les resulten aplicables para evitar que en los actos jurídicos haya abuso patrimonial de una parte en perjuicio de otra. Primera sala. 3 de 5. Registro digital, 203-0487. Tipo, aislada. Emplazamiento por edictos al tercero interesado en amparo indirecto. Debe suspenderse el plazo concedido para acreditar su publicación, cuando la quejosa solicita que éste se ordene personalmente en un nuevo domicilio. Hechos: de manera previa a que se determinara en definitiva lo relativo al emplazamiento por edictos del tercero interesado en amparo indirecto, la quejosa solicitó que se llamara a juicio a éste personalmente. Ante el conocimiento de un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener, sin que el juzgador hubiera acordado lo conducente. Una vez que se encontraba transcurriendo el plazo legal para acreditar la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado, la quejosa insistió en su petición, pero no se proveyó de conformidad. Por lo que acudió a recoger los edictos y, días después, exhibió el pago de su publicación. Sin embargo, el juzgador decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada la causal prevista en el artículo 63, fracción 2, en relación con el diverso 27. Fracción 3, inciso B, último párrafo, ambos de la ley de amparo, en razón de que la quejosa no demostró haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo otorgado para tal efecto. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe suspenderse el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos. Cuando la quejosa solicita que se ordene el emplazamiento personalmente de la tercera interesada en un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener, hasta en tanto tenga conocimiento fehaciente de lo resuelto en torno a su solicitud. Justificación. Por regla general,
una vez que empieza a correr el plazo previsto en el citado artículo 27, fracción 3, inciso B, último párrafo. Este se agotará cuando transcurran de manera ininterrumpida los 20 días, sin haber justificado la entrega de los edictos para su publicación. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, dadas las particularidades del asunto, dicho plazo puede verse suspendido, por ejemplo, cuando el quejoso solicita que se ordene el emplazamiento personalmente del tercero interesado ante el conocimiento de un nuevo domicilio, que antes no pudo obtener. Lo anterior, porque esa solicitud se entiende hecha con la intención de no realizar el emplazamiento por edictos, además de que, conforme al principio de no contradicción, resultaría ilógico que, paralelamente, se llevaran a cabo ambas actuaciones. Por tanto, ante la expectativa del quejoso de que se provea de conformidad su petición, debe entenderse suspendido el término concedido para cumplir la aludida carga procesal, hasta que tenga conocimiento fehaciente de lo resuelto en torno a esa solicitud, lo que ocurre cuando surte efectos la notificación practicada del acuerdo recaído a su promoción. En otras palabras, como es posible que sea acordada favorablemente la petición y, por tanto, ya no sea necesaria la publicación de los edictos, entonces no puede transcurrir el referido plazo en perjuicio del quejoso, mientras no conozca la respuesta recaída a su solicitud. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 203-0514. Tipo, aislada. Tribunal de Competencia. Su naturaleza y facultades, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En amparo indirecto se reclamó una resolución en virtud de la cual el Tribunal de Alzada declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la demandada en un juicio ordinario civil. En el recurso de revisión se examinaron los límites a los que está sujeto el Tribunal de Competencia. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal Superior en Grado, en su calidad de Tribunal de Competencia, está facultado para calificar la acreditación de los hechos y se limita exclusivamente a decidir la cuestión competencial y debe tomar en cuenta únicamente la naturaleza de la acción ejercida y emprender el análisis de las prestaciones reclamadas, prescindiendo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado. Justificación, conforme al artículo 163, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Corresponde al superior de instancia de la persona juzgadora de primer grado, constituido como tribunal de competencia, resolver la incompetencia por declinatoria que se plantee en un juicio de naturaleza civil. En tanto que la resolución de las demás excepciones procesales contempladas por el artículo 35 del citado ordenamiento es facultad del juzgado del conocimiento, según se advierte del contenido de los preceptos normativos que los regulan. Por ello, el análisis del Tribunal Superior en Grado se limita exclusivamente a decidir la cuestión competencial. En esa tarea debe tomar en cuenta únicamente la naturaleza de la acción ejercida y emprender el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas, en su caso, de los preceptos legales en que se apoye la demanda, pero prescindiendo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes actora y demandada. El Tribunal Superior en Grado actúa únicamente como tribunal de competencia para decidir en qué órgano jurisdiccional radica esta, pero no reasume la jurisdicción ordinaria para resolver otras cuestiones que, aun cuando fueren de carácter oficioso, la ley no le faculta para emprender su estudio, salvo que lo haga en su calidad de tribunal de apelación, hipótesis en la cual, en determinados supuestos, si le es permitido reasumir la jurisdicción ordinaria. Si bien la competencia está estrechamente vinculada con los hechos que dan origen a la acción, ello no significa que el Tribunal Superior en Grado, en su calidad de tribunal de competencia, esté facultado para calificar la acreditación o no de estos últimos, ni tampoco para pronunciarse sobre la posibilidad de éxito de la acción ejercida o, en su caso, de la ejecución de la posible sentencia que se llegue a dictar, pues tal facultad corresponde a la autoridad judicial de primer grado. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.